¿Qué tal, riders? ¿Quieren pasar de un motostock a algo tipo topper como esto? Algo con estilo, quédate en el video para que veas cómo transformarla tú mismo en tu casa sin tanto problema. Vamos para allá. Voy a poner precios y veas cuánto te puedes gastar en una transformación de una Sportster económica. Todos los precios los voy a poner de eBay. Creo que es donde más piezas puedes encontrar para hacer la motocicleta chopper. Esta es una Harley Davidson Sportster del año 1998, cilindrada 883, carburada. La mayoría de la moto se modificó, no es como salen de agencia en ese año. El estilo de la que sacaron, algunas no traían rayos, traían el rin más sólido, era ventilado, pero como puedes ver en la miniatura es algo diferente a la motocicleta. El motor Evolution fue uno de los grandes motores de la marca, por lo cual yo decidí comprar esta moto. Tengo con ella más de 10 años, si no mal recuerdo. No ha llegado al punto en el que quiero que esté completamente, pero ya estamos muy avanzados. La motocicleta original tenía un asiento pues muy grande, muy cómodo, pero pues, el estilo siento yo que se perdía mucho. El tanque es el mismo, me gusta mucho el diseño, me gusta la tipografía y el color que le queda muy bien con los tonos de la porta, el CC bar y el asiento. Por las modificaciones, por lo que más se aprecia en la motocicleta es la horquilla delantera. Esta es una horquilla Springer, no tiene tanto recorrido la suspensión, pero la hace ver vintage. Tiene sus torres y luego tiene el manillar que es oreja de conejo, muy suave. Se usaban mucho en los 70. Me gusta mucho el estilo porque le hace ver slim de frente. Los faros delanteros, compré esta pieza que une dos focos a uno, entonces tú puedes tener luz baja y luz alta y es en tiniebla. La superior y la de abajo es la normal. Un día que esté mucha neblina funciona muy bien. El tanque lo levanté 4 pulgadas para que quedara la línea de la altura de la motocicleta, para que le diera una mejor línea. El asiento lo hicimos con un tapicero, una persona que trabaja muy bien de tapicería, y el estilo que yo tenía lo logró muy bien. Siento que pudo ir muy bien en 2 piezas, no es un solo sí. Este se puede quitar y sí va también un pequeño respaldo que está aplastado por traía la mochila de campamento y pues sí la pegaron, pero después de un tiempo llegamos con suspensión progresiva, corta. ¿Qué otra cosa podemos ver? La moto, el filtro del carburador, que es un filtro de alto flujo con retorno de aceite para mejor función. Es de los más económicos que puedes encontrar en el mercado. Los retrovisores los puse en el área del tanque, me funcionan muy bien a mí por mi tamaño, no soy una persona muy alta y los tengo exactamente acomodados a mi altura. Si yo me siento en la moto, quedan perfectamente pues manejando y veo por el retrovisor hacia mis 2 lados. Genial. Esta es la posición normal en la que yo voy en no voy muy hacia adelante, por lo regular voy en esta posición y la verdad me quedan muy cómodos los manillares. Mucha gente me pregunta que si es muy difícil de manejar, de
girar en las curvas, pero el movimiento tú no lo haces aquí, lo haces con la moto a como va fluyendo el camino, te vas moviendo con ella y no vas. O sea, mucha gente piensa que es muy difícil, pero no, es solamente acostumbrarse. Es de 5 cambios, 5 velocidades la motocicleta, tiene los mandos adelantados, el cover del aceite es cromado con su tapa de Daytona, Harley Davidson original, el CC bar también, este CC bar es corto, yo lo acoplé en esta parte de la motocicleta y mandé a hacer a un torno unas estructuras para que no tenga movimiento y se pueda recargar muy bien. Acomodé el stop en esta área, el stop de la moto en la parte superior, y estas son las direccionales, no sé si se alcancen a ver, son muy pequeñas pero brillan muy bien, se ve muy buena luz. Otra cosa está muy diferente, la original todavía tiene el guardabarros hasta acá abajo y tiene el stop aquí muy grande, no me gustaba cómo se veía. Ya metí el pulidor, agarré el esmeril y lo corté. Todo lo eléctrico que venía aquí lo pasé hacia acá, hacia el stop en la parte de arriba. Todo el sistema eléctrico está aquí abajo del asiento. El shock de la moto, por ser carburada, se lo puse aquí, lo que es para cuando tú enciendes la moto en frío, tienes que abrirlo y luego ya llega a ralentí y ya lo pones punto muerto shock y ya la moto se queda funcionando estable. En esta parte traen el encendido, todas las Sportster de agencia. Yo lo cambié, lo quité, ahorita le voy a dar la vuelta a la moto en otra toma y creo que se ve muy limpio esta área de la horquilla, con la horquilla y la estructura que se ve a través del motor, la conexión de los cables de las bujías, porque normalmente van de aquí hacia cada pistón, al área de cada parte del motor por el otro lado, y quedó muy limpio, o sea, me gusta cómo se ve. Es ventilado por aire. Los mofles, traen unos mofles más largos, no me gustaban cómo se veían, los corté y los dejé cromados y da un sonido mucho más fuerte y potente, limpio. Creo que a todos nos gusta el sonido de una Harley, ese sonido que parece un caballo andando, galopando, pues esta moto lo hace. Ya las nuevas no suenan igual, digo, muchas motos nuevas de la marca, para mi gusto, no suenan como este tipo de motores. Yo sé que los reglamentos a lo mejor son otros, pero pues el gusto se rompe en géneros. A mí me gusta que la moto suene y esto la verdad que suena muy bien. Otra cosa, los mandos de freno, clutch, acelerador y aquí todo el sistema de encendido, los cambié, son originales, estos son cromados, aquí voy a poner todos los precios, son un sistema completamente nuevo, yo lo cambié con el acelerador, clutch y su freno delantero. Tiene un freno delantero interventilado y el rin delantero es de 21 pulgadas, normalmente no es de ese tamaño, más pequeño y no es de tantos rayos, si no mal recuerdo es de un rin de 60 rayos el delantero, que también no es de serie, se le cambió, y el de atrás también es un rin de rayos, como regular en esta sí había, pero eran también otros más sólidos como los de la imagen. Si quieren en otro video puedo mostrar la herramienta que traigo aquí. Yo siempre traigo mi herramienta, nunca sabes qué te va a pasar en la carretera. Traigo mi herramienta aquí y aparte cuando llevo mi mochila luego hay más cosas. Si quieren en otro video les puedo mostrar, déjenme ahí en los comentarios si quieren ver un video de las herramientas o de lo que cargo en las maletas cuando salgo a viajar y tú solo en tu casa. Creo que eso tiene mucho valor personal para transformar una moto con tus propias manos. De este lado cambié la bobina y este es mi marcador del velocímetro, marca direccionales, revoluciones, velocidad, el encendido de la llave lo cambié aquí al lado de la batería, bajé el cableado por aquí y acostumbré a encenderlo de este lado. Creo, como les digo, que fluye muy bien
la moto, con el diseño. Aquí tengo mi cuchillo, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, si lo traigo donde vayas a acampar o donde andes, y cuando te los mandos adelantados, por lo regular las Sportster lo traen aquí. Tú te sientas y el cambio pues es aquí cortito. Estos mandos adelantados te ayudan. Yo no soy muy alto, como les dije, pero quedan muy bien. En lugar de ir aquí, vas a sacar adelante. Ya en viajes muy largos sí es medio incómodo, pero tienes la posibilidad de poner el pie arriba de la primaria y descansar. Simplemente vas acelerando. El disco hiperventilado, la llanta delantera, con su freno de disco. La silla de mi hija, una mecedora. En 10 años de tenerla, pues me he caído dos veces. La primera vez en una curva que pues, de repente se puso en blanco, no sé por qué, y me fui derecho. Era una curva plana, venía cerca y simplemente me fui. Corté la moto y me fui. Traía otro manillar. Estuvo bien porque lo cambié. Y la última vez se me cayó dando de reversa, me agarró el freno delantero y la solté y se me quedó la palanca de los cambios. Tiene los posapiés Harley Davidson originales, los delanteros son diferentes. El carburador, si quieren ver un video de carburadores, tengo ahí el original, ese se lo cambiamos porque el original, el diafragma que succiona, se descompuso y pues, quiero hacer un video arreglando. Los últimos videos una persona se quebró la palanca de los cambios y es muy importante traer un plasticero por ahí, cintos y otras cositas para, aunque tu moto sea nueva, nunca sabes si te va a pasar. Era una India nueva, creo que era 2020 y algo, esa motocicleta. La mía es 98, o sea, tiene ya muchas millas o kilómetros recorridos, pero nunca está de más traer un kit de herramienta para llegar, digo, porque hay muchos lugares que sabes que no es el tanque original, que me caben, si no recuerdo, como 13 litros, ahí corrígeme si estoy equivocado. Yo le he hecho mantenimiento, he abierto el carburador, todo es un video del carburador, cómo regular el carburador, tanto arriba como abajo, que lo dejes a que queden 800 revoluciones. A quien les gusta más bajo para que se escuche el caballero, y lo regular debe ser 1100. Ahorita lo voy a encender. Es de banda, la llanta de atrás es una llanta nipón japonesa, una Shinko del 16, y la delantera es una Bon Speedmaster Ring 21 3x21. Si quieres hacer tu moto o algo así, transformarla poco a poco, puedes hacerlo en tu casa. Muchos en México no tenemos garage ni las herramientas necesarias para hacer un cuadro rígido. A mí me gustaría, o hacerla de patada también, encendido en lugar de electrónico de patada, o tener los dos, se puede combinar. Pero no, en México muchos no tenemos garage ni las herramientas. Entonces tú puedes hacer tu moto de este estilo, comprándolo y haciéndolo en tu casa, en tu Porsche, como yo lo podía hacer. Y pues nada, es eso. Si tienen dudas pueden escribir en los comentarios de cómo armar ciertas cosas. Digo, todo lo que ven, la gran mayoría, yo lo he hecho. Yo creo que más del 60%, el 50% del estilo de la moto es la horquilla delantera. Pero a mí me gusta más de la vieja escuela, todo lo que se pueda hacer por uno mismo, que tú digas yo lo hice, para mí tiene más valor que simplemente ir a comprar. Yo pudiera ir a comprar una a la agencia o al concesionario, pero creo que no lo sentiría igual, no la viviría igual la moto, porque esta yo la he metido donde muchas motos Harley no entran, lugares de acampada, en terracerías, en ríos, en piedra, lodo, y con un manillar sí es medio difícil ya en terracería, simplemente es acostumbrarse, bajar los pies, tener unas buenas botas para tener buena tracción
Y nada, pues creo que es eso, disfrutar de la moto cuando salgas. Ahí les dejo mis redes, si me quieren seguir en Facebook, Instagram, pueden ver mis otros videos de viajes de motocicleta, y si quieren que haga otros reviews, díganmelo en los comentarios. Saludos y largas rodadas para todos.